Prosiguiendo con nuestra historia sobre el ejército de Alejandro Magno, hoy vamos a hablar sobre otras categorías de soldados distintos a la falange, que como sabemos había sido como la espina dorsal del ejército del rey de Macedonia, pero de todos modos no siempre jugaba un papel decisivo, porque incluso falange podía quedar en aprietos, no era tan invencible como se podría pensar a primera vista. Y en este caso, si por ejemplo el falange había perdido su orden o se le había perdido demasiados soldados, las pérdidas eran demasiado grandes, entonces en acción entraban los hipaspistas o porteadores de escudos. Los hipaspistas eran como una especie de vínculo entre la falange y la caballería. Siempre donde surgía un problema, eran lanzados los hipaspistas, ellos como una especie de fuerzas especiales del ejército de Alejandro. En esta imagen vemos precisamente dos hipaspistas. En la imagen de la izquierda aparece un hipaspista común y corriente y del lado derecho un hipaspista real de los cuerpos de élite, tradicionalmente llamados argiráspidos, literalmente escudos plateados. Sobre esta categoría de las fuerzas especiales hablaremos un poco más tarde. ¿Cómo era la panoplia de un hipaspista? Por lo general no se diferenciaba mucho de la de un pesetairo, es decir, del soldado de la falange, aunque sí era más ligera y mejor apropiada para luchar en un combate cercano, es decir, cuerpo a cuerpo con el enemigo. Su lanza, que se llamaba doratia, era un tanto más corta y más ligera que la sarisa tradicional de la falange. A diferencia de la sarisa, la doratia sí podía ser alzada con una sola mano. También está el casco tradicional tracio, como podemos ver, que creía muy buena protección para la cara, aunque tal vez estorbaba un poco la vista. También vemos el lino tórax, el mismo, digamos, protector para el cuerpo, una especie, digamos, de armadura no metálica, sino hecha de la gruesa tela de lino, y también un escudo típico macedonio de unos 75 centímetros de diámetro. Y también podemos decir que, a diferencia de un pesetairo, un hipaspista echaba la mano a la espada con una frecuencia mucho mayor. En cuanto a las espadas, se usaban tanto los xifox, una espada de doble filo, como también el copis de un solo filo y también, como podemos ver en estas imágenes, un filo un tanto curvado. La espada solía ser usada por un hipaspista cuando se trataba de un combate cercano, cuerpo a cuerpo con el enemigo, así como, tal como podemos ver en estas imágenes, tanto para socorrer a un compañero herido en el campo de batalla, como también rematar a un enemigo derrotado. Así que, en este caso, podemos decir que un hipaspista se echaba la mano a la espada con una frecuencia mayor que un soldado de falange, que un pesetairo. Y aparte existían las así llamadas tropas de élite, argiráspidos o hipaspistas reales, literalmente los escudos de plata, como podemos ver a la imagen de la derecha. Con frecuencia ya estaban compuestos por los veteranos
Un joven, incluso de una familia macedonia muy noble, rara vez era aceptado como un hipaspista real. Primero tenía que demostrar su valor, su coraje, su eficiencia entre los hipaspistas comunes y corrientes, pero si lograba sobrellevar con éxito todas aquellas pruebas, lo mejor que lo esperaba era convertirse en un argiráspida, en un hipaspista real. Aunque a veces los enemigos se burlaban de aquellas tropas veteranas pensando, ¿y qué se puede esperar en la batalla de aquellos ancianos? Pero muy pronto ellos mostraban que sí podían luchar mejor que muchos otros guerreros jóvenes. En este sentido, los argiráspidas, aquellos veteranos probados del ejército macedonio, realmente a veces jugaban un papel decisivo en la batalla. Así que, como podemos ver, los hipaspistas eran una fuerza mucho más móvil que, por ejemplo, la falange tradicional. Podía ser trasladado con mayor facilidad de un lugar al otro, siempre donde, por ejemplo, se formaba una brecha en la falange, donde el enemigo comenzaba a superar, siempre eran lanzados los hipaspistas y, como podemos ver en la imagen a la derecha, formaban un perfecto equipo con la caballería. Así que, sin duda alguna, sin los hipaspistas, la sola falange o la sola caballería no habrían sido ni la mitad tan exitosas. Aquí tenemos otra categoría de soldados de infantería, los así llamados peltastas. Cabe señalar que recibieron este nombre debido a la pelta, un escudo ligero trenzado de mimbre que usaban como protección y con frecuencia jugaban el papel de los escramuzadores. Eran, como podemos ver, aparentemente mucho más vulnerables que los peseteros o los hipaspistas, pero mucho más ligeros, mucho más móviles y con frecuencia se utilizaban para desafiar al enemigo, para infringir el primer golpe y luego, tras haber logrado tal vez no atemorizar, pero sí aturdir al enemigo, se retiraban abriendo el paso a la falange y a otras fuerzas mejor protegidas. Como podemos ver, el arma principal de un peltasta era una jabalina mucho más ligera que la sarisa o la doratia tradicionales, que se usaba principalmente como un arma arrojadiza. Por lo general, un peltasta solía llevar consigo varias jabalinas y tras haberlos arrojado todos, se retiraba dejando el paso a la falange. Y como vemos aquí, también está pelta, aquel escudo tradicional ligero que tal vez no ofrecía una gran protección, pero de todos modos le ayudaba a peltasta a sentirse más seguro. Podemos decir que la protección principal de un peltasta no era su escudo ni tampoco su armadura, sino su propia ligereza y su propia velocidad. Por lo general, los mejores peltastas se reclutaban en Tracia, más que todo en el pueblo de los agrianos que habitaban en el territorio de actual Bulgaria, más que todo en el valle del río Sirmión y en los montes Ródopes. Ellos se consideraban los mejores en este aspecto y con frecuencia solían usar en la batalla tanto sus jabalinas como también eran reconocidos como los mejores honderos del ejército macedonio. Y con frecuencia un peltasta
también solía actuar en equipo con un jinete, tanto con uno de la caballería ligera, tal como lo vemos en la imagen a la izquierda, pero también podía ser una ayuda muy eficiente para un soldado de caballería pesada, como lo podemos ver en la imagen a la derecha. Así que, como podemos ver, aunque casi sin armadura, mucho más vulnerables, los peltastas también eran una fuerza de gran ayuda. Otra categoría de soldados muy eficientes y muy apreciados en el ejército de Alejandro eran los arqueros a pie. A menudo se colocaban frente a la falange, tal como podemos verlo en esta imagen, brindando apoyo y cobertura, y luego junto con los peltastas se retiraban, dejando el paso a la infantería pesada. Los arqueros más apreciados del ejército macedonio eran los cretenses. Realmente los arqueros de Creta se consideraban los mejores aún desde los tiempos minoicos. Imágenes de estos arqueros aparecen aún en los famosos frescos de Cnosos en Creta, una civilización mucho más antigua que griega y macedonia. Posteriormente, los cretenses eran muy valorados por las pólisis griegas. Usaban tanto en la lucha de las pólisis griegas contra los persas, como también entre ellos, más que todo en la guerra de Peloponeso. Y, por supuesto, Filipo y posteriormente Alejandro tampoco podría desperdiciar una fuerza tan valiosa. Lo bueno de los arqueros cretenses era que ellos podían luchar tanto a distancia como en batalla cuerpo a cuerpo, y sus arcos eran famosísimos. Más que todo, los cretenses usaban no un arco simple que, como se sabe, era simplemente la rama gruesa y al mismo tiempo flexible de algún árbol, más que todo de fresno, sino preferían arcos compuestos que incluían por lo general 2 piezas de madera, entre los cuales se introducía una capa de hueso o de cuerno. También usaban como cuerdas de sus arcos tendones de animales bastante gruesos, resistentes, así que tanto el mismo arco, incluso si cuando al guerrero se le acababan las flechas, podía ser usado como arma de combate cercano. Ahora que terminamos ya sobre las tropas de infantería, prestemos nuestra atención a la caballería de Alejandro. Cabe señalar que la caballería es precisamente lo que diferencia el ejército macedonio del ejército griego. En Grecia, la caballería siempre era más bien como una fuerza auxiliar del segundo o incluso del tercer plano, porque en Grecia, como se sabe, debido a un clima demasiado seco, no habían buenas condiciones para criar caballos. Macedonia, ubicada más al norte, se diferencia de Grecia por un clima más fresco y también mucho más húmedos. Ahí, en los prados ubicados en medio de aquellas montañas boscosas, sí había suficiente alimento para los caballos, y de tal modo la caballería macedonia era mucho más importante que la caballería de cualquier polis griego. Iniciando nuestro relato sobre la caballería de Alejandro, tenemos que mencionar más que todo a los hetairos. Hetairos, literalmente los compañeros, la caballería pesada.
que se reclutaba únicamente entre la más alta nobleza de Macedonia. El sueño tal vez de todo joven de noble familia macedonia era servir como hetairo en guardia real. Siendo cuerpos de élite, los hetairos contaban aproximadamente con 3.000 jinetes. Esto era su número total en la época de Alejandro, pero tan solo la mitad de aquella tropa, 1.500 jinetes, lo acompañaron a su campaña contra los persas. El resto quedaron en Macedonia para garantizar la estabilidad en el país en ausencia de su rey. Y aquí podemos ver la formación típica de un cuerpo de hetairos, la así llamada cuña. Con colores diferentes aparecen la ubicación de los altos oficiales que conducían esta cuña al ataque. En cuanto a la indumentaria de un hetairo, aquí, como podemos ver, también habían sus rasgos particulares. Como no usaba escudo, debía tener por lo menos una mano siempre libre. La armadura de un jinete de esta unidad era mucho más reforzada que la de cualquier soldado de caballería. Podía usar lino tórax, pero siempre fortalecido con unas placas metálicas, y por encima, con frecuencia, también se ponía una especie de coraza anatómica. Como los hetairos en su mayoría eran jóvenes de clase alta, podían permitirse el lujo de encargar una armadura a la medida, así que en este caso sí podía hacer una coraza anatómica de cuero o también de bronce, con frecuencia hermosamente ornamentada. También vemos aquí su arma principal, el contos, una lanza de 2 metros de largo, como podemos ver, más corta y por lo tanto más ligera que la sarisa de falange, pero también tiene cierta semejanza con la sarisa. Si nos fijamos, nos daremos cuenta que esta lanza tiene 2 puntos y ambos bastante afilados, una delante y otra atrás. Así que si la lanza se partía en plena batalla, una situación que surgía con bastante frecuencia, en este caso un hetairo podía seguir usando el otro extremo de la lanza. Y también vemos aquí copis o la espada curva a la que el jinete acudía en caso de perder su contos. En cuanto a los cascos, aquí también vemos una evolución bastante curiosa, porque al principio se usaban los cascos tracios, bastante parecidos a los que también usaban los soldados de infantería, pero sin duda alguna en la caballería, donde todo es velocidad y el panorama alrededor del jinete se cambia mucho más rápido que la de alrededor de un infante, estos cascos resultaban demasiado pesados y tapaban demasiado la vista. Por eso pronto quedaron reemplazados por los cascos beocios de este tipo, mucho más ligeros y con mejor vista panorámica. Y como podemos ver, con frecuencia los hetairos se mantenían al lado del rey. Aquí precisamente vemos la imagen de Alejandro en plena batalla, cabalgando al lado de uno de los hetairos de su guardia personal, porque se consideraba que proteger al rey es una de las funciones principales de esta clase de caballería. Pero también eran muy eficientes en el ataque,
porque cuando los hetairos formados en cuña, su formación tradicional, se arrojaban sobre las filas enemigas, era muy difícil resistir aquella avalancha. Aquí precisamente podemos ver uno de los episodios de la batalla de Gránico, de la cual hablaremos un poco más tarde en una de nuestras próximas conferencias, donde el ataque de los hetairos destruye casi por completo la formación persa. Además de la caballería pesada, existía en el ejército de Alejandro otra clase de caballería. Se consideraba, por ejemplo, que muy eficientes eran los jinetes de Tesalia. Tesalia, una región ubicada al sur de Macedonia y al extremo norte de Grecia, donde, a diferencia del resto de Grecia, sí existían buenas condiciones para la crianza de los caballos. Y aquí precisamente podemos ver a dos soldados de esta formación, caballería Tesalia, que, como podemos ver, era como una variante más ligera de la caballería de los hetairos. Esto era más bien una caballería media. En cuanto a su formación, como podemos ver en esta imagen, se prefería no la cuña tradicional, sino más bien un rombo que se consideraba era mucho más estable para una caballería cuya protección no era tan segura como la de los hetairos, y también con colores diferentes. Vemos la ubicación de los oficiales. En la imagen a la derecha aparece un soldado raso de caballería Tesalia y a la izquierda uno de aquellos oficiales que dirigían este rombo a la batalla. Se consideraba que la caballería Tesalia podía ser una defensa excelente, tal vez no rendía tanto en un ataque frontal, cara a cara, como la caballería pesada de los hetairos, pero sí en la defensa, siendo ligera y móvil, era muy segura. Y también decían que lo clásico de los jinetes tesalios era perseguir al enemigo derrotado después de la batalla para rematarlo o para tomarlo preso, dependiendo de la orden recibida de los altos oficiales. Así que, como podemos ver, aunque el aspecto de los jinetes tesalios no era tal vez tan formidable, tan impresionante como de la caballería hetaira, pero eran muy eficientes. Y había en las tropas de Alejandro una tercera categoría de jinetes, los así llamados prodromai, o los que se mueven por delante, la caballería ligera. Como podemos ver, estos jinetes no llevaban armadura y sus armas eran mucho más sencillas que la de los hetairos o de los tesalios. Por lo general, esta clase de caballería se usaba para misiones de exploración, de reconocimiento, también junto con los peltastas de la infantería ligera para provocar al enemigo al inicio de la batalla. Como podemos ver, sus jabalinas arrojadizas era un arma perfecto para esto. Y cuando comenzaba la batalla, ellos por lo general se desplazaban a los flancos del ejército para apoyar la falange y a los hipaspistas. Sin embargo, esta caballería no se mantuvo por mucho tiempo. Por ejemplo, la última mención de los prodromai está relacionada con el año 330 a.C. ¿A qué se debió su rápida desaparición? La mayoría de los investigadores opinan que esto ocurrió
Cuando Alejandro, al entrar en contacto con los persas, con los escitas y con otros guerreros orientales, muchos de los cuales, una vez derrotados, pasaron a su servicio, decidió que sería mucho más eficiente reemplazar a los prodromae con una categoría de jinetes otrora desconocidos en Occidente, los arqueros a caballo. Aquí precisamente podemos ver esta innovación oriental en el ejército de Alejandro, que resultó muy exitoso. Y por supuesto, hablando del ejército de Alejandro, no podemos omitir algo tan importante como las máquinas de asedio y mencionar el nombre de Díades de Pela. Díades de Pela era un ingeniero militar destacado de su época, quien comenzó a colaborar aún con Filipo y luego pasó al servicio de Alejandro. En esta imagen vemos su invento muy curioso, la así llamada elépola. Elépola o torre de asedio de grandes proporciones que además era móvil y usados en el asedio de la ciudad fenicia de Tiro, había provocado un verdadero pánico entre los defensores en las murallas. También se usaban toda clase de catapultas, tanto ligeras como pesadas, y lo que resulta curioso que Alejandro ha demostrado que una catapulta puede ser tan eficiente como en la guerra urbana, en el asedio de las ciudades. Precisamente en la imagen a la izquierda vemos el uso de las catapultas en el asedio de Tiro otra vez, y también en una batalla campal, como en la imagen a la izquierda, donde aparece el episodio inicial de la batalla del río Yaxartes. Es en actual Asia Central, el río que ahora lleva el nombre de Sirdaria, uno de los ríos más grandes de la región. Cuando Alejandro comienza su campaña contra los escitas, y como se sabe, para eso debería forzar el río Yaxartes, pero los jinetes escitas tenían su táctica probada: acribillar a flechazos de sus arcos de largo alcance a cualquier enemigo que pretendía cruzar el río. Pero Alejandro, con su ingenio habitual, logró disuadir a los escitas de este intento. Apenas colocó a orilla de Yaxartes sus catapultas pesadas y comenzó a disparar. Las catapultas dispararon todo el tiempo mientras duró el cruce del río. En fin, como podemos ver, el ejército de Alejandro, representado aquí por un miniaturista moderno, con toda clase de soldados de caballería, infantería, como podemos ver en la imagen, era una perfecta máquina de guerra. Pero aún así, el riesgo de iniciar la guerra contra los persas era muy grande. Precisamente en nuestras próximas conferencias vamos a ver y con quién tuvo que luchar Alejandro, qué lo esperaba al otro lado de la frontera entre Asia y Europa.